Yo no soy de los que reniega de las nuevas tecnologías, pero no son pocos los que leen desde su tablet o incluso desde su teléfono celular, Ujú. libros, artículos, etcétera. Yo prefiero los libros tangibles, con ese olor especial que tienen los libros, con ese aroma tan particular. Pero es tal vez una cuestión de edad, es una cuestión de generación, y por eso no reniego de los que lo hacen diferente. Sí, o tal vez es una cuestión de costumbre, ¿no? Y uno, por la tecnologización que vive, no sé, no existe el término, pero digo, está tan rodeado de tecnología que tal vez, digo, nuestros gurises actualmente ven mucho más fácil la posibilidad de leer algo a través de algo tecnológico y no a través del libro. Pero yo rescato a las personas, y la menciono porque hace algunos días estuvo cumpliendo 88 años, nuestra querida amada y abuela Pita, que ella tiene la deferencia a cada nieto que cruza un año regalarle un libro, por ejemplo, ¿no? Y a veces son esas cuestiones que forman parte de una costumbre que uno las ve en los más grandes, por ejemplo la de regalar un libro. Mi señora y yo tenemos la misma costumbre para con los nietos, Claro. pero es un tema de generación, seguramente, tal cual vos lo decís. Así que bueno, bienvenido sea de que Rodolfo venga con su libro en la mano y no con una tablet a proponernos este momento literario, y ojalá que podamos empezar una campaña de con el libro en la playa, ¿no? Yo estuve formando parte de un proyecto aquí en la ciudad que ojalá se pueda hacer en algún momento, que es en un espacio como es la Isla del Puerto, generar un lugar donde la gente pueda ir a buscar un libro para leer, ¿no? Me consta que hay un proyecto allí de la persona que está a cargo de la administración de la isla, que bueno, tiene que ver con esta cuestión de la colocación de las sombrillas y demás, de generar un espacio que tenga esa posibilidad. Y ahora, en la oportunidad que estuve viajando, me encontré con lugares donde recuerdo que circunstancialmente estuve un rato, porque fue un rato nada más, fue una mañana por Austria en una peatonal, y donde había lugares como lo que son acá las viejas, que ya no se utilizan, las viejas casillas de teléfono público, las vidriadas. Bueno, un lugar similar, un poquito más grande, donde había libros, y llegaba así gente que abría el lugar, tomaba un libro, y yo pregunté, dije, pero ¿cómo es el sistema? No, la gente viene, toma un libro, va, lo lee, y al tiempo viene y lo deja en el lugar. Y yo decía, ¿y cómo funciona? ¿Quién repone? ¿Quién controla? No, nadie controla. Lo que sí, hay mucha gente que así como viene y toma un libro, tiene un libro en su poder, que compró, que adquirió, y una vez que lo leyó, viene y lo deposita ahí para otro que no tuvo la oportunidad tal vez de tenerlo, lo pueda tener. O otro que no lo conoce, lo pueda conocer. Y funciona así, de esa manera. Es hermosa la propuesta, y me hace acordar mucho a lo que llevó a cabo adelante el movimiento de bibliotecarios que hay en Concepción del Uruguay, que una vez por año invita a los autores o incluso a los tenedores de libros a, entre comillas, dejar olvidado un libro en algún sitio, en alguna parte, para que cualquiera que pase le interese, lo recoja y tal vez hasta lo lea. Y yo recuerdo una anécdota muy interesante al respecto, que yo cada vez que he publicado un libro he tenido la actitud de llevar a todas las bibliotecas 2 ejemplares, y un día me llevé una sorpresa muy particular, porque el Partido Socialista tiene una biblioteca que se llama Alfredo Bravo, en homenaje al gran maestro uruguayense, y también a ellos les llevaba libros. Llego a la puerta, estaba cerrado, pero había 2 gurises sentados en la vereda, y se me ocurrió dejarle los libros a ellos. Le digo, seguramente dentro de un ratito van a venir a abrir la biblioteca.
¿Se los podrían alcanzar? Sí, cómo no. Al otro día me comunico con Jorge Villanova, un amigo que era director de esta biblioteca, y le digo, ¿te llegaron los libros? Porque le conté lo que había pasado, y me dice, sos tan ingenuo que todavía pensás que alguno puede robar un libro. Bueno, una anécdota más. Bueno, pero bienvenido sea hablar de libros y hablar de lecturas y hablar de ese particular momento que se genera a la hora de meterse dentro de la lectura de un libro, más allá del lugar donde uno esté, ¿no? Total y absolutamente. Ojalá que así como uno a veces trata de, no sé si lo hace con el tiempo debido, pero uno a veces, al menos en lo personal en este espacio, siempre habla de la posibilidad de que la gente se brinde un momento, ¿no? Yendo a un cine, a ver una película, yendo al teatro, a disfrutar de eso maravilloso que significa una obra de teatro, a formar parte de esa obra de teatro como espectador. Y también, ojalá que la gente se permita tener dedicarse un tiempo, invertirse un tiempo para la lectura de un libro. Fuese el libro que fuese, ¿no? Yo creo que lo que a veces no se percibe es que nos estamos enriqueciendo a nosotros mismos cada vez que leemos, porque le ponemos fuego a esa mechita, a ese disparador que es nuestro cerebro, que es nuestra conciencia, que es nuestro pensamiento, que es nuestra memoria. Y hablando de memoria, ¿qué te parece si vamos a la literatura, Gastón? ¿Cómo no? ¿Qué trajo para hoy? Hoy no traje un cuento de los clásicos, de los tradicionales, es más un relato, una vivencia, que es la primera historia que cuento en mi primer libro de cuentos, que se llama 10 pasos de pantalones cortos, el libro, que salió hace ya casi 10 años, y en esa primera historia, que se llama Memoria, dice así: me animo. No sé si estas pequeñas historias, vivencias, o como me gusta decirles a mí, cuentitos, son ciertas o no. Son al menos como me parece recordarlas, como aquella compañera de la que una vez relegué, que es la memoria, y que los trae hoy entre un cúmulo de recuerdos, y así se los cuento. ¿Por qué renegué de la memoria? Cuando por la militancia política que tuve en la Juventud Peronistas de La Plata huimos en realidad, con Mercedita y nuestro hermoso bebé Pablito a vivir a Concepción del Uruguay, comenzaba una casa de brujas tremenda en casi toda la Argentina. Si bien todavía no habían llegado los militares, la siniestra organización que se autodenominaba la AAA ya cometía atroces asesinatos. Amigos, parientes, políticos desaparecieron bajo sus balas. El miedo y la lucha por sobrevivir nos hicieron recalar en la ciudad entrerriana y nos pudimos cobijar bajo la protección de mis generosos suegros. La modorra de aquella histórica población a la vera del río Uruguay fue el lugar que nos recibió con los brazos abiertos, nos dio todo: tranquilidad, paz, trabajo. Allí nacieron otros 3 hijos: Sebastián, Mariano y Cecilia, en fin, todo. Si bien amo a La Plata que me vio nacer, mi lugar en el mundo es aquí, en las orillas del río de los pájaros, donde tanta gente nos tendió su mano amigable y desinteresada, donde pudimos construir nuestra vida. Así comenzamos una historia nueva, pero sustancialmente distinta. Claro que por aquellos años, casi a mediados de la década del 70, quise perder la memoria. Entonces decidí hacerlo. En un ejercicio estudiado, pensado, querido, fui olvidando caras, situaciones, lugares, vivencias de mi vida pasada, pero sobre todo personas, amigos, compañeros, vecinos, tíos, primos, parientes, nombres, direcciones. El caer atrapado por las patotas o bandas que fueron policiales o militares o paras, no solo hacía temer por la vida propia, de la familia, sino también por el hecho de mencionar nombres. Solo eso podía costarle la vida a cualquiera que uno pudiera mencionar. Recordar
era tremendamente peligroso. Entonces había que olvidarlo todo. Por momentos, lo que habíamos vivido en cuanto a terror y violencia en La Plata era tan diferente a lo que, al menos así nos parecía a nosotros, se respiraba en la tranquila ciudad siestera de Entre Ríos. Pero quedaron muchas cosas en el camino. Más allá de los puntales que eran mamá y papá, también otros afectos, parientes, vecinos, amigos, en fin, muchas cosas, demasiadas. Así que, por ejemplo, el ejercicio natural, campechano, de reunirse con amigos de la infancia, ex compañeros, y recordar anécdotas, repasar cosas, reírnos juntos, en fin, de todo lo vivido, al menos para mí, fue siempre imposible. Nunca tuve un ambiente cálido donde compartir experiencias con quienes las vivimos juntos. El ambiente era otro, distinto, difícil, peligroso. No solo no tenía con quién recordar, no quería recordar. Era algo no deseado, no querido. Perder la memoria era mi más ansiado anhelo. Cuando en diferentes reuniones se hablaba de la niñez, adolescencia, o de aquella primera juventud, o de los años escolares, las experiencias estudiantiles, yo callaba. No estaba, solo escuchaba. Jamás hablaba del pasado. Mi pasado no existía. Durante mucho tiempo tuve miedo de volver a La Plata. Durante la dictadura militar se había convertido en un verdadero escenario trágico. Solo lo hicimos ante la muerte de papá y corriendo grandes riesgos. El hecho de circular por una ruta nos ponía en una situación de total indefensión. Que pidieran documentos, que alguien asociara, sospechara o recordara nombre y militancia, hacía que tratáramos por todos los medios de no viajar. Cuánto costó aquel ejercicio, cuánto dolió, pero cuánto deseo para lograrlo. Recuerdo que comenzaba las cartas con la expresión Uruguay y la fecha. Mamá las guardaba sin sobre, así que por lo menos, si alguno las encontraba, pensaría en primera instancia que estaba en la República Oriental. No hablar, no recordar, vivir ese en pasado. Fueron años en que este tremendo ejercicio fue practicado minuto a minuto, situación tras situación, en forma sistemática y jamás olvidado por ese motor que lo impulsaba, el miedo. Recién, cuando después de la derrota de Malvinas se retornó a la democracia, se fueron empezando a ahuyentar muy de a poco los temores, los fantasmas siniestros, pero ya era tarde para recuperar todo lo perdido. Así, durante mucho tiempo, mucho, tuve miedo de volver a La Plata. Los recuerdos de la muerte de tantos y tantos compañeros, amigos y conocidos me abrumaban. Lo que más ayudó fue la presencia de mamá, todavía viva y en La Plata, y después de su partida, que nuestros hijos comenzaron a estudiar en la universidad de aquella, mi perdida ciudad. Así, poco a poco me fui reencontrando. El miedo fue reemplazado muy lenta y progresivamente por una nostalgia enorme y un cariño desmesurado por lo que allí había quedado abandonado, lo que había sobrevivido. Quizás esta pequeña introducción sirva para comprender algunos de los relatos que compartiré luego. Recuperar, reconstruir, retornar, amar, recordar. El esfuerzo hoy es totalmente inverso. Tal vez por eso, porque la vida es como es, vuelven a mi mente como fugaces recuerdos hechos, situaciones, experiencias, sensaciones, que no sé si fueron tal como me aparecen, como se presentan ante mí, o son parte de mi imaginación, solo una ficción que genera mi mente, una mentira que el tiempo convirtió en verdad o una mezcla de ambas. No son pocas las veces que confundo las cosas, y no es, al menos así lo creo yo, por un problema de salud mental. Los recuerdos suelen contarnos mentiras, cantó alguna vez Joan Manuel Serrat. Agrandan, estiran, acortan, ocultan, disfrazan. Nombres, situaciones, hechos vividos y no vividos, reales o imaginados, toman una forma y una dimensión especial, rara, profunda, particular, a veces desgarradora, a veces alegres, otras tristes, las más nostálgicas. De una u otra forma, estos cuentitos no pretenden ser una recopilación historia. No son historia, no podrían serlo.
son lo que hasta ahora pude reunir de mis recuerdos, como un imposible rompecabezas donde las piezas no terminan nunca de encajar, donde faltan o sobran algunas, un rompecabezas que jamás podré terminar de armar. Son mis fantasías. Ahora, ¿por qué ahora? Tal vez por la edad, por la aparición de mis primeros nietos, no sé en realidad por qué, pero aparecen ahora y no antes. Quien sabe la necesidad de contar, de recordar, me ayude a recuperar aquella antes repudiada memoria, o quizás sea una trampa de ella misma que ha resucitado en mí y vuelve para vengarse. Tal vez por ese deseo de sobrevivir a través de las generaciones que nos suceden, de compartir, de hacer saber, al menos con quienes tenemos cerca, a quienes les podemos importar o se puedan interesar por aquel mundo que vivimos y que hoy no existe más, que se desvaneció, que parece tan lejano que no sé si alguna vez existió. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Bueno, y a lo mejor resulta bien este espacio literario. Gracias, Rodolfo. Y no pude evitar que mi memoria empiece a recordar a medida que iba escuchando cuestiones que tienen que ver con esa memoria y a veces es complicado. Yo tengo ya mis 40 primeros años y uno empieza a sentir ese tipo de cosas que te tocó sentir y que te toca sentir seguramente diariamente, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea, y ojalá que el oyente que está del otro lado también lo pueda aplicar. Habla de ese momento que uno debe dedicarse y respetando esa memoria que cada uno tiene, ¿no? A lo único que aspiro, mi querido amigo Gastón, es a que cuando nos toca realizar las grandes decisiones de la vida, recurramos a la memoria para saber qué nos pasó, qué fue de nuestro pasado y aprender de ella para no volver a cometer los mismos errores. Mi querido Gastón, un abrazo grande.